La gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos al episodio número 44 de nuestra serie El Evangelio en Acción. En nuestro estudio anterior conocimos al brillante Apolos, un hombre poderoso, elocuente y ferviente que llegó a Éfeso con el mensaje de preparación de Juan el Bautista. Pero hoy el texto nos regala una de las escenas más hermosas de todo el libro de Hechos. No es un gran milagro físico ni un discurso ante miles. Es un encuentro privado. Es el choque, o mejor dicho, el abrazo entre la alta capacidad intelectual y la sencillez de un hogar dedicado al Señor. Hoy vamos a analizar Hechos 18:26. Vamos a descubrir que en el diseño de Dios nadie es tan sabio que no pueda aprender, ni nadie es tan sencillo que no pueda enseñar. Prepárense para profundizar en el encuentro pedagógico entre Apolos, Aquila y Priscila. Leamos la primera parte de Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Apolos no era un hombre tímido. La palabra denuedo, traducida de la palabra griega parresiasomai, significa hablar con libertad, audacia y sin miedo. Apolos era franco en palabra y confiado en espíritu y presencia. Él estaba accionando con todo su corazón en la sinagoga de Éfeso. Estaba enseñando con mucha seguridad, esa que solo la da alguien que ha estudiado y conoce el tema. Recordemos lo que dice el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero aquí entran en escena nuestros viejos conocidos Aquila y Priscila, aquellos que habían recibido un discipulado directo del apóstol Pablo mientras compartían su trabajo secular de hacer tiendas, y aquellos a quienes Pablo había dejado en Éfeso. Note que ellos no lo interrumpieron, no se levantaron a mitad del sermón para gritar: «¡Te falta hablar de la cruz!». Ellos lo escucharon. Aquí vemos la madurez ministerial. Aquila y Priscila, que habían sido discipulados directamente por Pablo en Corinto, tenían el discernimiento para notar que a Apolo le faltaba la actualización del espíritu. Pero su reacción no fue el juicio, sino la observación amorosa. Supieron reconocer el don de Dios en él antes de notar sus carencias. La segunda parte del versículo 26 nos revela el método de Dios. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí hay dos términos que debemos desglosar con cuidado. La frase «le tomaron aparte», proslambano. Esta palabra implica recibir a alguien en el círculo íntimo, llevarlo a casa. No fue una corrección en el pasillo, fue la hospitalidad convertida en aula. Y la segunda frase a considerar es «le expusieron más exactamente». Aquí encontramos la palabra griega ektixemi, que significa exponer, contar, declarar, y la palabra griega akribos, que traduce exactamente con diligencia, diligentemente, perfectamente. Palabra que Lucas, el escritor del libro de Hechos, había utilizado para el mismo Apolos cuando un versículo atrás escribió: siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Si Apolos ya era diligente o exacto, akribos, Aquila y Priscila lo llevaron a un nivel más exacto. Imaginen la escena. Un académico de Alejandría, experto en retórica, sentado a la mesa de dos fabricantes de tiendas de campaña. Priscila y Aquila no tenían el título de elocuentes, pero tenían la vivencia de la plenitud de Cristo. Ellos no le dijeron que lo que sabía estaba mal, simplemente completaron el cuadro. En el argot moderno, lo que hicieron fue actualizar el software del conocimiento de Apolos, quien se había quedado hasta lo que Juan el Bautista había transmitido y enseñado. Priscila y Aquila le hablaron de la crucifixión, de la resurrección, de la ascensión de Jesús y de la llegada del Consolador. Pasaron de la preparación de Juan a la realización del reino. Así lo dice la Escritura. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El verdadero milagro del verso 26 no es solo que Aquila y Priscila supieran enseñar, sino que Apolos quiso aprender. En el diseño de Dios, la humildad es el requisito para la plenitud. Apolos podría haber usado su intelecto como escudo. Él pudiera haberse preguntado: ¿quiénes son estos artesanos para enseñarme a mí,
un hijo de la gran Alejandría, pero no lo hizo. Su mansedumbre demostró que su fervor no era por su propia gloria, sino por la verdad. A menudo creemos que la formación académica nos exime de ser enseñados por los sencillos, pero Dios a menudo pone el agua fresca en vasos de barros. El encuentro pedagógico nos enseña que el ministerio no es una competencia, sino una sinergia donde cada uno aporta lo que ha recibido de lo alto. El resultado de este encuentro fue un Apolos transformado, un hombre que ahora unía su elocuencia natural con la plenitud teológica del Evangelio de la Gracia. Aquila y Priscila no le quitaron su voz, le dieron un mensaje más poderoso para usarla. El corazón de Apolos y la valentía de este matrimonio son cosas dignas de exaltar. El desafío de este día es: ¿tienes la humildad de Apolos para sentarte a aprender de aquellos que parecen tener menos títulos que tú, pero más vivencia en el espíritu? ¿Tienes la sabiduría de Aquila y Priscila para discipular a otros con amor y en privado, en lugar de corregir para avergonzar? El diseño de Dios es que nos edifiquemos unos a otros hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendiciones de lo alto. Sigamos poniendo el Evangelio en acción.